ahí. De la misma forma que ocurre con Jesús. Jesús Para mí, no tiene para mí, pecado, pero al encarnarse, asume una naturaleza con determinadas debilidades, consecuencia del pecado, aunque él no haya pecado. Y sí, pero porque eso también es parte de su deidad, digamos, porque... Ok, mira, me encanta, hay un comentario en el chat que me encanta y te lo voy a traer como ejemplo. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que los bebés tienen pecado? Y por naturaleza que nacemos, sí, o sea, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ok, pero ¿cometieron pecado? Y no sé, no, creo que no sé. Digo, un bebé no comete pecado. Un bebé no comete pecado. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Un bebé de 1 año, ¿qué pecado le podés atribuir a un bebé? No estoy hablando de pecado original, ¿está bien? Porque eso también tendríamos que discutirlo. Pero particularmente, a vos lo que... Escucha lo que dice Chorinapa. Es un sofista. Hijo, Dios mío, mi vida. Dios mío. Estás muteado, Néstor, a ver. Como romano, ahí está. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, ahí te escuchas. Pero es que no puede pasar 10 segundos, mi querido Néstor. No Chorinapa puede. trae falacias de la cámara de esa de Goku. Pero es que él no debería ni siquiera estar opinando sobre temas católicos romanos porque está haciendo una defensa del pelagianismo. Entonces ahora el pecado original es diferente. Sí, dividió ¿Ves? el pecado original en los pecados que se cometen. Exactamente, Pero ¿sabes qué? es esta. Los niños nacen pecadores, punto y se acabó. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, punto y se acabó. Por eso los niños mueren. La muerte es consecuencia del pecado, se acabó. Oye, ¿Qué pero divisiones está haciendo este muchacho? eso ni siquiera debería ser un debate entre protestantes y católicos, porque el catolicismo ya acepta la imputación del pecado federal de Adán a la humanidad, es decir, lo que le llamamos el pecado original. Entonces, él no necesita andar indagando y especulando para defender la Inmaculada Concepción con estas tonterías, por lo que está haciendo es cayendo en el pelagianismo. Los bebés no cometen pecado. Sí, genio, pero nacen con pecado. Tú dices que María no nació con pecado, entonces el asunto de los bebés no se colige aquí. Está creando un caso aparte, te das cuenta, especulando sobre un caso aparte que el catolicismo no cree. Entonces, no brega con el catolicismo, crea en su propia imaginación un caso aparte para poder lidiar con todas las cuestiones que se le vienen encima. Pero Dios mío, debe haber por lo menos un cura que le tape la boca y que le diga, deje de hacer el programa, que usted no sabe, usted está embarrando la Iglesia Católica Romana ahora, defensor de herejes. Y para tal caso, para que su argumento sea coherente, tendría que todos los hombres de la tierra nacer libres del pecado original, si a esas vamos, que quiere inferir, ¿no? Porque no puede construir un caso de que los bebés nacen sin pecado o qué culpa tienen del pecado, entonces todos estamos inmaculados. O sea, no. Claro, y lo que está tratando, Dios mío, es que lo que está tratando de decir es que los niños no pecan. Por lo tanto, como los niños no pecan y mueren, es un símil de lo que sucede con María. No, genio, los niños nacen con pecado original, cabezón. Nacen pecadores. El texto a este Chorinapa hay que regresarlo al catecismo. Todos somos libres del pecado, Néstor. Pero ven acá, entonces ahora todos nacemos sin pecado. No va a decir, no, me están tomando las palabras fuera de contexto. ¿Cómo que fuera de contexto, chabón? Si estás haciendo una comparación en un debate sobre Inmaculada Concepción, ¿por qué trajiste entonces a colación el tema? En un debate o en un conversatorio sobre Inmaculada Concepción. Eso no es tiene pelagio. sentido entonces la comparación, es una falacia de falsa equivalencia. Pelagiano, se volvió pelagiano al toque ahí, Chorinapa. En la lista de Pelagio que le ofrece a la iglesia, esto voy a hacerlo breve, estaba José, estaba Enoc, estaba Elías, estaba María, que eran libres del pecado original, ¿no? Y Agustín de Hipona dice, este es un hereje, dice, ¿no? Este es un hereje porque está negando el pecado original del mundo. Entonces la lista de Pelagio queda rechazada porque para Pelagio, María y unos cuantos más santos eran libres del pecado original. Entonces lo mismo está haciendo el Chori, pero en versión YouTube. Quiero decir algo al respecto, antes de darle la palabra a Carlos, quiero decir algo al respecto. Hoy en la academia efectivamente hay un debate que está creciendo respecto a la imputación del pecado federal de Adán, que dice efectivamente que los niños son pecadores hasta que pecan. Es decir, nacen sin la imputación del pecado federal, que para ellos, que ahí está William Cray, por ejemplo, y están otros, para ellos el pecado inicia cuando el niño peca. Dicen que esta fue una mala visión de Agustín. Pero esto es debate del protestantismo, es decir, de la academia protestante. Es decir, no sé si el Chori ahora va a bancar ese debate protestante o se va a quedar con la línea ortodoxa clásica del pecado original que sostienen los protestantes clásicos. Pero Chori, no puedo dejar el video 10 segundos porque Chorinapa saca una falacia de debajo de la manga. Saca una tras otra, una tras otra. Voy a dejarlo que avance y luego le doy la palabra a Carlos, que acaba de llegar. Pero
antes de que tú avances, solamente voy a decir esto. Dividir esta cuestión del pecado original, que es otro tema, con esto del acto de pecar. Si bien aunque yo te acepte que hay una separación entre el pecado en sí, de la acción del pecado, cosa que es inevitable, obviamente, porque no se puede hacer por condición óntica del concepto, pero aún así, si dices esa distinción, eso no apoya en nada la Inmaculada Concepción. No sé por qué razón toma esto como un elemento necesario para hacer un debate sobre la defensa de la Inmaculada Concepción, o sea, apología de la Inmaculada Concepción, con una falacia de falsa equivalencia. No se sostiene. ¿Por qué? Porque aunque el pecado original, aceptando la tesis católica, es una condición heredada desde Adán y que puede ser separada de los pecados concretos o el acto de pecar, hacer esa separación en sí resulta ser falaz por una sencilla razón. Las personas pecan a causa del pecado original. Es decir, a causa de esa condición heredada en Adán, es que nosotros pecamos. El pecado surge como condición ipso facto de la naturaleza caída. Es decir, nadie puede decir que por causa de la naturaleza caída, nosotros podemos librarnos del acto de pecar. No sé si me entienden. O sea, yo no puedo separar una cosa de otra. Ni siquiera ellos lo hacen. Por eso existe la justificación inicial del bautismo. Se supone que la justificación es inicial porque no es completa, ya que no te libra del todo de la consecuencia de la caída, que es el acto de pecar. Entonces, aún así, hablando de limpieza del pecado original, aún así, la condición de la naturaleza caída es resultado del pecado de Adán. Así que, por favor, a otro perro con ese hueso. Ese tipo de distinción no sirve, no sé por qué la utiliza. Vamos a continuar y luego le dejo la palabra a Veloz. Chori ahí está haciéndolo mucho una defensa, ¿no?, de los ortodoxos, y los ortodoxos no creen en la Inmaculada Concepción, ya es que ellos creen en el pecado ancestral. Pero bueno, vamos a seguir porque no pueden pasar 10 segundos sin que Chori saque una nueva falacia. Vamos a ver cuál sigue. Lo que no te cierra es que María no haya cometido un pecado, ¿se entiende? Eso es lo que a vos no te cierra. Bien, por eso es que traigo a ejemplo esto. ¿Un bebé comete pecado? No, evidentemente no. Los bebés no cometen pecado, ¿está bien? Ahora, ¿por qué entonces mueren? Por el pecado original, cabezón. Por el pecado. El pecado original es la raíz. Los pecados actuales son los frutos. Nadie puede decir. Escucha, nadie puede sufiste decir. Que chorinapa, papá, Dios mío. Pero escucha. Nadie puede decir, tengo pecado original, pero nunca pequé. ¿Me doy a entender? Eso es una estupidez. No hay hombre que no peque. Primera Reyes 8:46. Incluso los bebés, Choripi, manifiestan egoísmo, ira y desobediencia de temprana edad, que es una tesis que incluso se ha validado psicológicamente con la famosa teoría del desarrollo moral categórico de Lawrence Kohlberg. No sé si te acuerdas de esa tesis de Kohlberg, que nacen ya con la predisposición al mal, prueba de que el pecado original inevitablemente produce actos de pecado. Carlitos, ¿algo que decir de lo que está diciendo Chorinapa acá? Pues cada día él se va superando más en los sofismas. Primero, Dios le bendiga a todos los hermanos ahora que están viendo el live. Y un saludo a Néstor y a Cristian y a ti, Edgar. Cuando yo veo estos ejemplos, cuando yo vi este ejemplo, yo lo primero que pensé es, pero su propio sofisma le juega en contra, porque él está reconociendo que María, al igual que los bebés, nace con el pecado original. Por lo tanto, María, con ese pecado original, de la única manera que puede ser quitado el pecado original es a través de la obra de Cristo. O sea, todo va a desembocar en la cruz del Calvario. Y si María nació con el pecado original, aunque ella en un pesebre que colocaban a los bebecitos del pueblo de Israel, el bebecito no iba a salir a mentir, a robar, a matar, a idolatrar, como hacen los católicos romanos. No obstante, eso no le quita su estado natural del pecado que tiene, el pecado original. Entonces, Santi no se da cuenta que cada argumento sofista que él hace, lo que hace es que lo lleva en contra de la misma ortodoxia católica romana, porque esos ejemplos son totalmente contradictorios a la visión del catolicismo romano. Ahora bien, lo que pasa es que ellos no pueden defender bíblicamente por qué María es inmaculada, por qué María no nació con el pecado original y por qué María durante toda su vida en algún momento no pudo haber desobedecido la ley de Moisés, porque la Biblia es clara al decir que el único que cumplió toda la ley fue Jesucristo. No menciona a otra persona con el mismo nivel y características del Señor para cumplir toda la ley, porque Cristo, al cumplir toda la ley, se hace digno de ir a la cruz del Calvario y sacrificarse por su propia voluntad, como muy bien dijo Cristian,
que a nadie le quitó la vida a Jesucristo. Él tiene el poder para darla y él mismo tuvo el poder para recuperarla. Obviamente en la comunión y armonía de Dios, el Padre, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Porque eso era lo que presentaban los profetas en el Antiguo Testamento para el cumplimiento de lo que iba a realizar el Mesías. Yo vi otro ejemplo más, y paso la palabra, otro ejemplo peor todavía, cuando Santiago Alarcón, cariñosamente el Chori, que no me vaya a sentir mal, ¿verdad? Chorinapa, sí. Chori panecillo. Choripancito. Sí, porque yo también me como unos chori aquí en Dominicana. Y Néstor, ¿sabes? Los hot dogs que preparamos en Dominicana. Me hacen falta esos hot dogs. Esos hot dogsitos, ¿no? Tú vas a comer unos cuantos conmigo acá cuando nos reunamos. Mira, él habló también de una persona que va caminando hacia un hueco, ¿no? Y esa persona que va caminando hacia un hueco, alguien lo impide. Ahí lo vamos a ver. Ahí, no te adelantes, Carlos, no te adelantes. No, pues vamos a verlo. Es lo que sigue. Lo que pasa es que le estoy poniendo pausa al video porque saca una falacia cada 2 segundos. Entonces es difícil reaccionar al Chori. Ese está terrible, pero vamos a adelantar. Vamos a ver. Y Éxodo dice que heredamos los pecados de nuestros padres, pero no sé. Entonces, yo lo que se me viene a la cabeza es lo que dice Éxodo, pero sí, o sea, no. Ok, bien, entonces. Quiero hacer una recomendación. Sí. Si usted es evangélico y no tiene ni la más remota idea de qué va el tema, no suba a hacer defensa de la fe evangélica, porque va a hacer quedar mal al mundo evangélico, porque efectivamente estos tíos son sofistas. Yo no digo que el muchachito sea malo ni mucho menos, pero ciertamente si no sabe cómo va el tema, lo propio sería de que, bueno, voy a analizar, voy a estudiar, voy a prepararme, voy a hacer una suerte de gimnasia mental aquí. Se suben con el Chori, ¿no? Que es un tremendo sofista, un tremendo Protágoras, y el Chori termina mordiéndolos, no porque tenga la verdad, sino porque el tío es sofista. Ya vimos todas las cosas que dice, pero bueno, solamente quería hacer esa acotación, ¿no? Porque efectivamente el Antiguo Testamento dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres. Acá hablamos del pecado original, que es la imputación federal del pecado en Adán en toda la descendencia humana, que es lo que creemos católicos y protestantes. No, yo le hubiese dicho al muchachito en ese caso, al joven, mira, él acaba de suicidarse intelectualmente, porque lo que está diciendo, en términos claros, es que hay una diferencia entre el pecado original y los pecados actuales. No, el pecado original es la raíz de los pecados actuales. Los pecados actuales son consecuencia derivada del pecado original, simple. Y esto nosotros como protestantes lo entendemos mucho mejor. El catolicismo romano aquí se pierde mucho más, pero eso le genera más problemas, porque vamos a ver. Si yo lo voy a tomar una defensa de la Inmaculada, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y tomo el silogismo católico que dice, o papista que dice, María fue preservada del pecado original, no tuvo esa condición del pecado original, así, aunque fue humana, nunca pecó. El problema que genera ese tipo de razonamiento no solo es que contradice Romanos 3:23, que dice, todos pecaron. Es que además, si el pecado original puede ser suspendido en una persona por gracia especial, entonces Cristo ya no sería único como el Cordero sin mancha. Claro. Ese es el problema. Eso se llama falacia ad hoc. Introduces un elemento en la narrativa para hacer viable la Inmaculada, pero no te das cuenta que al mismo tiempo vuelve superfluo a Cristo, porque si Dios tiene la posibilidad de hacer inmaculadas a las personas sin un vicario, pues puede hacerlos a todas sin que la muerte se lleve a cabo, porque dicen, ella fue inmaculada a causa de la muerte de Cristo que se llevó a cabo con antelación. Bueno, Cristo pudo haber hecho lo mismo por todos nosotros sin haber muerto. Entonces es un argumento ad hoc. Lo construyen justamente para tapar un hueco dentro de la narrativa, como el asunto de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, ponen el asunto de la dormición para tapar un hueco en la narrativa. Pero vamos a seguir, ¿no? Porque no pasa. Pero no solo eso. Escucha, la inconsistencia, y excusa que interrumpa tanto esta parte. La inconsistencia es que ni ellos como católicos romanos lo reconocen así. Porque vamos a ver, recuerda que cuando Cristian le pregunta al toro, ¿Cristo murió por María? Sí, claro que sí, pastor. Dice. Pero claro, tiene que reconocer que Cristo murió por María. En este caso, como la muerte de Cristo es vicaria y solamente vicaria, por favor, nadie le agrega otra cuestión, entonces se está reconociendo implícitamente que María es pecadora. Se acabó. Claro. O sea, ¿por qué hay que tanto darle tanta vuelta y tanto dorarme la píldora? ¿Para qué tantos saltos, tanto el piso tan parejo? Vamos a seguir. O que consagran ese dogma del disparate de la corredención, que es la conclusión a la que lleva la falacia del Chori. Dice por acá Jesús que den versículos. No, ahora se me volvió solo la escritura de Jesús, ¿no? Se me volvió solo vista. Quiere versículos el lamecillo. Vamos ya el pecado personal ya lo corremos a un costado, ya no es una opción. Después podríamos discutir el caso del pecado original, está bien, pero el pecado personal ya no es una opción. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sí. O sea, el hecho de que, porque vos me planteaste, pero muere y la paga del pecado es la muerte.
Dios. Queriendo decir, básicamente, que María cometió pecado como cualquier otra persona. ¿Por qué? Dios mío de mi vida. De verdad que O da sea, este ganas tío de- piensa que María cuando se dice que María fue pecadora es porque cometió pecado. No, genio, sino porque heredó el pecado original. A ver, un pequeño silogismo, premisa mayor. Todos aquellos que descienden de Adán, ¿no? Para no caer en la falacia del término medio, todos los seres humanos, excluido Cristo, que descienden de Adán, mueren a causa del pecado de Adán. María desciende de Adán, como dicen las genealogías, ¿no? De Mateo y de Lucas. María desciende de Adán, María muere por el pecado de Adán. No porque María cometió pecados o no, que también los padres le atribuían pecados a María, eso no es ningún problema. Es más fácil encontrar en el testimonio de los padres de la iglesia pecados atribuidos a María que pecados atribuidos a José. Aquí no va la cosa con eso, es que este chorinapa de verdad no entiende que el pecado original en sí mismo, la imputación del pecado federal de Adán, ya nos lleva a la muerte. Seas el hombre más justo en la tierra, mueres como un desgraciado hijo de Adán. Por eso la resurrección que esperamos, 1 Corintios, esperamos la resurrección de nuestros cuerpos, es en su venida después de Cristo, los que son de Cristo, ¿verdad? En su venida, dice 1 Corintios 15. Esa es la victoria nuestra. No, estos tíos dicen que María no cometió pecados, por lo tanto no podía morir. O que María es inmaculada porque no hizo pecado. No, ni siquiera entiende el tema chorinapa. No, aquí se contradice. Porque él justamente trae a colación ese elemento para hacer una separación entre el pecado original y los pecados actuales. Bueno, ahora está haciendo la separación para tratar de defender el concepto de inmaculada. Pero el problema es que si haces esa separación y dices que nosotros estamos atribuyendo que María cometió pecados actuales, es porque no sabes que al final de cuentas la discusión es en base al pecado original. Exactamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que su ejemplo de los niños no funciona. Porque el ejemplo de los niños es una validación del pecado original. ¿Por qué los niños mueren? Porque son pecadores a causa del pecado original. Pero él dijo ahí que ese es otro tema. Claro, Chorinapa ni siquiera tema. defiende el catolicismo, Néstor. Entonces, ¿para qué traes el tema? Ni siquiera sabes usar bien tu falacia. ¿Qué pasó? Esto es una especie de combinación de catolicismo provisionista, por lo que veo, ¿no? Él está negando el pecado original sobre María como la consecuencia de su muerte como católico, pero a la vez trata de inferir de que si murió fue por algún tipo de pecado, pero que no fue el personal. Entonces hace una mezcolanza que al final él mismo se hace un arroz con mango, ¿no? No se entiende, o sea, sí, de ganas de refutarlo. Mezcla coliridianismo con pelagianismo, con provisionismo y con catolicismo romano. Eso es así. Y luego por acá, este señor dice, llena de gracia, ningún profeta en la Biblia se le llamó así, ¿no? Bueno, Apax Legómena, cerca de 1500 Apax Legómena existen en la Biblia. O sea, lleno de gracia, y que Jaritomene no es el único. Y llena de gracia es una mala traducción, ¿no? Que se ha ido corrigiendo. Pero Edgar, más allá de eso, que Jaritomene en ningún diccionario etimológico católico significa libre del pecado original en el momento de la concepción. Para nada. Ese concepto de que Jaritomene nace a partir del siglo XIV como un concepto semántico, no ni siquiera etimológico. Así que no puedes construir un caso a favor de María libre del pecado en la concepción con la palabra que Jaritomene. De hecho, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la palabra que Jaritomene significa a la que se le dio gracia sobreabundante. O sea, sería un pacatazo más bien en lugar de... Se contradeciría, exactamente. Y no solo eso, sino que ustedes saben muy bien que aparece que Jaritomene en término masculino, en Eclesiástico 18-17. Así que yo no tengo Eclesiástico como un texto canónico, pero ellos sí, los católicos romanos sí. Así que ellos mismos, utilizando ese argumento, no les sirve para nada, les explota en la cara, porque hay otro pasaje en la Biblia católico-romana que utiliza que Jaritomene aplicado a una persona que no es María. Por favor. Y de forma genérica. Néstor, lo aplica en término genérico. Es decir, el que Jaritomene de Eclesiástico 18, si no estoy mal, dice 18, que el hombre 17. Bondadoso. El hombre bondadoso es que Jaritomene. O sea, abre la puerta para que todo aquel que es bondadoso se vuelva que Jaritomene. Lo cual vuelve superfluo justamente el término que Jaritomene, como lo utilizan los papistas lamesirios. Carlitos, adelante para seguir con el video. Sí, yo de verdad no me he topado con un buen argumento para sustentar que María nació sin el pecado original. De hecho, creo que en la patrística y alguno que otro padre de la iglesia mencionó de que la incredulidad o la duda que tuvo María cuando recibió el mensaje del ángel, eso a la luz de la escritura es un pecado. Eso es una falta directamente a un mensaje que Dios envía a una persona, precisamente de uno de sus mensajeros, ¿no? de un malach, de un ángel. Y la duda que María tuvo en un primer momento, ya simplemente con ese análisis bíblico, ya se derrumba totalmente
nosotros no tenemos ni siquiera que acudir a lo que dijo un filósofo en el pasado. No, con la misma escritura tú te das cuenta de que la duda o la incredulidad es parte también de la naturaleza pecaminosa. No quiere decir que María se condenó, no quiere decir que María fue llena, favorecida por el poder de Dios, el Espíritu Santo cubriéndola. No le quita nada de eso, y que luego María recibe la santificación y recibe justificación a través de la obra de Cristo. Lo que quiere decir es que María era una persona común y corriente, una sierva temerosa de Dios, pero que cometía errores. Y estos errores son pecado delante de Dios, porque el pecado es errar al blanco, es transgredir la ley de Dios, y la incredulidad y la duda es parte de eso. Lo mismo le pasó al padre de Juan el Bautista cuando también dudó. Lo que pasa es que Dios actúa soberanamente y el ángel castiga la duda de una persona que estaba rindiendo un servicio a Dios en el orden de la parte sacerdotal que el rey David había hecho desde el Antiguo Testamento. O sea, los grupos que iban a servir en el templo, y por eso se le da un castigo al padre de Juan el Bautista en ese momento, de esa manera. Por lo tanto, yo todavía no me he topado con un argumento sólido para defender la Inmaculada Concepción de María.